Vamos a continuar con las exposiciones, en este caso, para presentar a quien es el epónimo de nuestro evento. Este es el Encuentro Científico Internacional ESI 2014 Verano, Víctor Coronel Chauca. Y precisamente, palmas para él, vamos a tener un momento específico, luego de su exposición, para presentarlo ya como epónimo del evento. El doctor Coronel Chauca es profesor en la Universidad del Estado de Nueva York, profesor principal en Física e Ingeniería, tiene un doctorado en Ciencias de los Materiales en Columbia University y en este momento va a proceder a ofrecernos su exposición. Ya el título nada más es tremendamente seductor. El tema es Física de Instrumentos Musicales, con énfasis en instrumentos musicales peruanos. Las palmas son muy fuertes para el doctor Coronel. Buenos días, muchas gracias por estar presentes aquí. Vamos a hablar entonces de la física de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales producen música por la vibración de algo. Entonces primero vamos a explicar qué cosa es una vibración. Esas vibraciones transmiten su energía a un medio, que puede ser la cuerda de una guitarra, puede ser el aire dentro de un tubo. Esa transmisión de vibraciones se conocen como ondas. Te vamos a explicar brevemente, a riesgo de ofender a algunos que saben muy bien de eso y a riesgo de poner a dormir a otros que se aburran, pero tenemos que explicar esos conceptos. Así es que, por favor, síganme un poquito. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a hablar primero de vibraciones. ¿Qué cosa es una vibración, entonces? Usted tiene un sistema, como este de aquí, que es bien simple. Un sistema bien simple. Aquí tiene una masa conectada a una cuerda, o en este caso un cable, y está en lo que llamamos reposo o equilibrio. Los que saben física básica dicen, ahí está el peso, ahí está la tensión, la fuerza neta es cero, el sistema está en equilibrio, no se mueve. Entonces nosotros le proporcionamos energía y ahora noten que el peso siempre está vertical hacia abajo, la tensión de la cuerda está ya no vertical, la suma de fuerzas no es cero, la fuerza neta está dirigida hacia la posición de equilibrio. Y cuanto más lejos está de la posición de equilibrio, más grande es la fuerza. La fuerza, por la segunda ley de Newton, crea una aceleración también dirigida en la dirección de la fuerza neta, o sea, hacia la posición de equilibrio. Quiere decir que este objeto va a agarrar una velocidad hacia la posición de equilibrio. Cuando pasa al otro lado, noten ahora que la fuerza neta está a la posición de equilibrio, o sea, lo va a desacelerar, lo va a hacer parar. Eventualmente para al otro lado y ahora la fuerza neta lo trae. Y miren ustedes, es un movimiento repetitivo. Entonces uno que es bien despierto, una persona que es muy despierta me dice, oye, un momentito, este no es repetitivo. ¿Por qué? Porque poquito a poco se va parando, ¿no? Entonces la mayoría de vibraciones son lo que llamamos cuasi repetitivas, ¿no? En ciencias siempre hay que simplificar. O sea, se empieza con un sistema simple, si no, no se progresa. Entonces aquí, para simplificar, ignoramos el efecto de la fricción. Entonces el sistema, si ignoramos el efecto de la fricción o le damos un poquito de energía a cada rato, tiene un desplazamiento máximo más o menos constante. Este movimiento repetitivo, entonces, es a lo que nos referimos a una vibración ideal. Si nosotros medimos la distancia a la que se mueve el objeto relativo a la posición de equilibrio, vamos a notar que esa distancia al principio está para este lado y después está para el otro lado. En ciencias, en vez de decir para este lado o al otro lado, usamos lo que se llama direccionalidad. Entonces decimos, por convención, este lado es positivo y el otro lado es negativo. Entonces la posición va a oscilar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Entonces, este movimiento tiene varias características. Una de ellas es
¿Qué tiempo le toma a este objeto ir de un lado al otro lado y regresar? Eso se llama periodo. Entonces, por ejemplo, si yo hago la longitud de la cuerda más menor, ven ustedes aquí, y ahora la hago más larga, ven ustedes aquí, ¿cuál tiene el periodo más largo? ¿Nadie puede decirnos? ¿Este tiene el periodo más largo o este de aquí? El primero, claro, depende de la longitud. Entonces Galileo, a propósito, el papá de Galileo era músico. Entonces, por supuesto, Galileo tenía que estudiar vibraciones. Entonces Galileo observó que el periodo depende de la longitud de la cuerda, pero no es tan fácil la relación. Entonces, aquí esas vibraciones, para empezar, tienen esa forma, como ustedes ven, a veces es positiva, a veces es negativa, va cambiando. El periodo, esa es la ecuación, T pequeña es el tiempo, A es el desplazamiento máximo, T es el periodo, y esa variable que le damos es una letra griega que se llama phi 0 es el ángulo de fase inicial. La inversa del periodo se conoce como frecuencia, y 2pi por la frecuencia es lo que se conoce como frecuencia angular. Entonces, esas son las variables que tenemos en vibraciones. Por ejemplo, hay muchas vibraciones, estas son las vibraciones más simples. Vieron la presentación que hizo el doctor Montoya sobre el nivel de las aguas, ¿no? El caudal. Si alguien prestó atención, ¿se acuerdan cuál era la frecuencia de ese caudal? Tenía un pico en 1986 y otro pico, ¿cuándo? 2001. La diferencia es 15 años. Esa onda tiene una frecuencia de 15 años. Ahora, cuando bajaba a Lima, tenía la misma frecuencia, 15 años. Solamente que tenía un desfasaje, que es ese ángulo que está ahí, pi sub 0, y ese era, ¿alguien se acuerda cuánto? 3 años, ¿alguien se acuerda? Entonces, hay muchos fenómenos que son vibratorios. Por ejemplo, si ustedes dicen A y se ponen el dedo aquí en el medio de la garganta, van a sentir la vibración. A. Los que tienen vergüenza ahora regresen a sus casas, se esconden en el baño y traten de hacerlo, pues. Pero traten de hacerlo, porque en ciencia es diferente a religión. En religión es una creencia. Nadie puede dudar de su creencia. Si usted cree que el sol es el Dios, el sol es el Dios. Si usted cree que el Dios es una figura de ojos rubios, de ojos verdes y pelo rubio, ese es el Dios. Pero en ciencia se cuestionan las cosas. Y si alguien dice, esto es así, uno puede verificar, hacer un experimento y decirle, no, el experimento dice otra cosa. Bueno, entonces uno puede hacer esos experimentos, hagan el experimento en su casa y van a ver que aquí hay una vibración. Los músculos, el corazón, por ejemplo, el corazón vibra y le toman un cardiograma, le llaman electrocardiograma o cardiograma, y van a ver una vibración que no es así sinusoidal, es más compleja, es así. El doctor la mira, hay doctores que ganan mucha plata con eso y dicen, de ahora en adelante solamente come brócoli y lechuga. Y si no, otro dice, ya ni siquiera eso, hay que cortarte y hacerte un bypass. Y eso es basado en observar las vibraciones. Si ustedes quieren irse felices hoy día, si su ego está bajo, ustedes pueden decir a todo el mundo, tengo una personalidad magnética. ¿Por qué? Porque todos tenemos cargas en el cerebro que están vibrando en nuestras neuronas, algunos más que otros, pero esas vibraciones generan corrientes eléctricas vibratorias y eso genera un campo magnético y eso ya se puede medir, se llama magnetoencefalograma. El punto es que hay muchas vibraciones. Siguiente, por favor. Por ejemplo, este es un silbido humano. Todos pueden hacerlo.
Esa es una onda sinusoidal bien bonita. Ese es un tono casi perfecto. En realidad no sabemos si el primer instrumento musical fue el silbido, ¿no? Pero no sabemos eso. El siguiente, por ejemplo, es cuando digo A como en carro. Noten, como les dije, que no es una sinusoidal perfecta, pero es repetitiva. Y ustedes pueden ver que se está repitiendo. Así como los latidos del corazón. Se repite. Tú puedes ponerle el periodo. Hay un señor que se llama Fourier, un francés, que acompañó a Napoleón a Egipto y regresó de Egipto Egipto hace mucho calor, regresó a Francia en una de las peores épocas de invierno y de ahí en adelante siempre andaba con su abrigo bien abrigadito, y justo en francés la palabra Fourier es para el que hace abrigos, ¿no? Entonces le decían al señor Fourier que hace Fouriers. Pero bueno, él demostró que toda señal periódica, como por ejemplo a pesar de que no es una sinusoidal bonita, puede ser expresada en combinación de sinusoidales. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que solamente basta entender sinusoidales. Si usted entiende las sinusoidales, entiende todo. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar solamente de sinusoidales, porque si entiende eso, entiende todo. Eso es lo que le dice el señor Fourier y es cierto. No importa qué tan compleja sea la señal, si es periódica, es expresable en función de senos y cosenos. Así es que, de ahora en adelante, mayormente senos y cosenos. Siguiente. Ahora, ¿qué factores determinan la frecuencia? Como les dije, por ejemplo, para este es bien simple. La longitud y una constante que se llama la aceleración gravitacional, pero es la raíz cuadrada de esa combinación, L sobre G. Entonces, acuérdense que omega no es la frecuencia, sino es la frecuencia angular. Si ustedes quieren sacar la frecuencia, dividen eso sobre 2pi. Y si quieren encontrar el periodo, toman la inversa de la frecuencia, ¿no? Entonces puede sacar el periodo, puede sacar la amplitud mirándolo al objeto, no es difícil. Y en un momento le vamos a mostrar cómo ustedes, que son la generación bendecida porque hay internet, ahora es bien fácil hacer eso. Pueden ser en su casa. Si tienen una masa con un resorte, ya la frecuencia es bien parecida a la otra. Tiene lo que llamamos un péndulo físico, por ejemplo, su brazo. Usted cuando camina, por ejemplo, su brazo vibra, tiene una frecuencia natural que le llamamos. Entonces, la frecuencia del hombre y la mujer son un poquito diferentes, por eso en una pareja no caminan juntos. Bueno, al principio sí, ¿no? Porque el muchacho está enamorado, pero después ya no, ya generalmente lo va más adelante y la mujer va más atrás, y amarga todavía. Pero son diferentes periodos, es natural. Entonces, bueno, hay que perdonarlo, ¿no? Pero tiene que ver con la física. La siguiente es un corchito, todos habrán visto un corchito, usted pone un corchito en el agua o una boya estos días en la playa, y eso también vibra. Usted lo empuja un poquito, en este caso la fuerza es la fuerza de empuje, le llama. Entonces la fuerza de empuje lo empuja y lo hace. De nuevo, haga el experimento, ¿no? Después ya se vienen más sistemas complejos. Lo que llamamos un resonador de Helmholtz. Es una botella, el aire actúa como si fuese un resorte y este volumen de aire actúa como si una masita. Entonces ese aire puede vibrar y tiene una frecuencia natural que toda persona lo puede sacar. Por ejemplo, aquí es una frecuencia natural. Eso se puede calcular, pero la fórmula es más compleja ya. Entonces aquí, por ejemplo, dice que la frecuencia es inversamente proporcional al volumen. Cuanto más chiquito es el objeto, ¿no?, más alta es la frecuencia. Por ejemplo, el hombre y la mujer. El hombre en general tiene más volumen que la mujer, entonces el hombre produce tonos más bajos que la mujer. La mujer tiene la voz más aguda y el hombre tiene la voz más grave, decimos. En el lenguaje de ciencias es frecuencias. Entonces esas son cosas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gordito tiene la voz oh, ¿no? Un flaquito tiene algo así.
Entonces, un bebé, ustedes saben, llora, y cuando llora, justo llora cerca de 3000 Hz. ¿Y qué sucede? Que es una frecuencia a la que el ser humano es más sensible. Y no es por casualidad, es por evolución. Entonces, el oído humano es sensible y el bebé sabe que si él llora a 200 Hz, la mamá se va a quedar dormida, el papá se va a quedar dormido. Pero si llora a 3000 Hz, nadie se va a quedar dormido. Porque, ¿no? si no, pues, como dicen en el tango argentino, el que no llora no mama, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, si nosotros reducimos el volumen, ¿qué creen que va a pasar con la frecuencia? Si reducen el volumen. ¿Qué dice la fórmula? ¿Qué pasa si el volumen está en el numerador o denominador? Alguien nos tiene que ayudar acá. Está en el denominador. ¿Qué pasa entonces si el volumen es menor? La frecuencia va a aumentar, ¿no? Entonces, vamos a explicar porque es una ocarina bien simple. Esta, podemos ver que es más grande que esta. Ahora escuchen el tono. Y ahora escuchen este de aquí. Esta es mayor frecuencia. Entonces, la frecuencia es inversamente proporcional al volumen. Esta no lo va a tocar, tiene, ustedes pueden observar, una ocarina peruana, cortesía de un buen amigo, desgraciadamente de la forma de pene, no lo va a tocar. La puede tocar a Susy Díaz y con la canción Te toco la trompeta, por ejemplo, algo así, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, por ejemplo, es la botella que les mostré. Este caso es la botella Corona. Pueden ver, es una onda muy bonita, sinusoidal casi. Tiene una frecuencia de 180 Hz. Esta es una botella de Pilsen, no nos ha pagado Pilsen nada, pero esta tiene una frecuencia de 221 Hz. Lo que les quiero decir es que es medible, bien fácil. Acuérdense, esto es masa, esto es resorte. Aplica la misma fórmula, la fórmula de Helmholtz, y funciona bien bonito. Pero este gráfico, hay otra manera de graficar esto, de una manera que usted puede ver rápido qué frecuencia es. Y eso en ciencia le llamamos espectro. Entonces, en vez de graficar la amplitud o la posición en función del tiempo, posición en función del tiempo horizontal, graficamos mejor las frecuencias y qué amplitud tiene esa frecuencia. Y eso se llama el espectro. Siguiente. Y ahí ven el espectro de esa botella, ¿no? O de una botella parecida. Noten ustedes que el análisis espectral, que simplemente significa cuáles son las frecuencias que están presentes aquí. Entonces, las frecuencias que están presentes aquí son, el pico ocurre en 180, eso está multiplicado por 1000, 180 aquí pueden ver, gracias. Aquí pueden ver, ahí está el pico, y miren acá abajo, punto 18 en kilohertz, que kilo quiere decir 1000, o kilogramo. Punto 18 por 1000, 180, ¿ve? Qué hermoso es, coincide con lo que habíamos dicho. Entonces, esta es la gráfica que nos gusta ver muchas veces, la gráfica de la amplitud a ciertas frecuencias. Siguiente. Por ejemplo, el cajón peruano también es, como ustedes saben, es una caja rectangular. Lo típico, esto de acuerdo a un estudio que hizo acá los profesores Limpi y Moreno de la Católica, que la publicaron en Acústica 2000, ellos tienen el volumen del cajón, superficie, longitud efectiva, y este es mi cálculo, ¿no? 110 Hz. El cajón vibra a bajas frecuencias. Y se compara bien favorablemente con lo que ellos calcularon cerca de 100. Lo que les quiero decir es de que estas áreas son bien simples. El cálculo de sistemas simples es, lo puede hacer un alumno como laboratorio en una clase de física. Siguiente.
Ahora, como vieron ustedes, primero hemos ignorado la fricción. ¿Se acuerdan? Yo dije, tenemos que empezar y pretendamos que no hay fricción. Pero en la vida real cualquier persona le dice, oye, un momentito, eso no es tan bueno porque este objeto se para. Entonces ya ahora incluimos la fricción. La fricción lo va a hacer que la amplitud disminuya gradualmente. Entonces aquí matemáticamente, ahora los que no tienen mucha matemática no se preocupen, las figuras explican mejor que las fórmulas, pero a los que les gustan las fórmulas, esta es la fórmula para la posición. Antes era el seno o coseno, que lo hemos escrito como una función exponencial, y aquí otra función exponencial decadente se llama, y eso depende de la fricción, que es el factor B. Acá está la frecuencia angular. El punto es, por ejemplo, todos pueden producir esta señal bien fácil. Entonces, escuchen, y no sigue, para, termina. Esa es una señal también que empieza periódica, pero tiene mucho amortiguamiento y termina pues en fracción de segundo. Por ejemplo, el silbido también desaparece. O sea, todo termina, todo tiene que decaer eventualmente. Si usted quiere que el silbido continúe, tiene que seguir dando la energía, ¿no? El silbido y ese toqueteo se usan como instrumentos musicales también. Ustedes, no sé si algunos de ustedes conocen al dúo cubano Los Compadres. Ellos tienen una canción que se llama Hay compadres para rato, y escúchenla por internet, y ellos dicen, aquí está a la flauta humana y la clave humana, le llaman. Esta es la clave humana. Y se puede hacer música con eso, pues no es fácil. Bueno, el punto es que esta señal es, poquito a poco, desaparece. Entonces, si usted no quiere que desaparezca esta señal, tiene que proporcionarle energía. Regresamos a este sistema. Si yo quiero que este sistema siga vibrando, por ejemplo, aquí está, si yo quiero que este sistema siga vibrando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Imagínense, porque todos ustedes lo han hecho, imagínense a su hijo o hija, sobrino, nieto, lo ponen en un columpio y el niño o la niña todavía no sabe proporcionarse la energía a ellos, porque ya después uno aprende. Entonces, ¿qué hace usted para que no tenga un niño llorando? ¿Qué hace? Tiene que empujarlo, ¿no es cierto? Tiene que proporcionar la energía. Eso se llama la fuerza de empuje, tiene que proporcionar la energía. Pero, a pesar de que no ha llevado física, usted sabe que no tiene que empujarlo así nomás por empujarlo. Por ejemplo, si yo lo empujo así nomás, tengo un niño llorón ahí. Entonces yo sé de que para empujarlo al niño tengo que aplicar la fuerza. ¿Cuándo? ¿Cuándo aplico la fuerza? Cuando el niño llega a este lado. Y tengo un niño feliz ahí. En otras palabras, yo tengo que aplicar la fuerza con una frecuencia que es igual a la frecuencia natural de este objeto. Entonces ahí tengo una amplitud que no disminuye e incluso puedo hacerla más y más larga, ¿no? Si no tengo cuidado, el niño se va a ir una vueltazo así. Entonces yo no proporciono demasiada energía, o si no el sistema tiene bastante amortiguamiento en el soporte. Pero el punto es el siguiente, que vamos a regresar. Primero, movimiento sin fricción, bonito. Después, fricción. Y yo quiero eliminar el efecto de la fricción, tengo que proporcionar una fuerza. El siguiente. Aquí está lo que llamamos, le aplicamos una fuerza armónica. Esta es la ecuación ahora. Aquí está la fuerza restitutiva, aquí está el efecto de la fricción y aquí está la fuerza armónica. Si la frecuencia de la fuerza armónica coincide con la frecuencia natural
del sistema, entonces noten que la amplitud es bien grande. Ese fenómeno se llama resonancia. Y la resonancia es bien importante en instrumentos musicales. Entonces ya tenemos, espero que hayan comprendido un poquito, vibración. Ahora, una vez que entendemos la vibración, ¿qué hacemos para que esa vibración se propague? Tenemos que conectar a lo que llamamos un medio. En el caso de las ondas de sonido, aquí está la vibración, mis cuerdas vocales vibran, transmiten la vibración a través del tracto vocal y eso lo transmiten a las mejillas, los labios, la lengua, la nariz, ¿okay? Y entonces todo ese sistema vibra, se conecta con el aire vibra también, las moléculas de aire comienzan a vibrar y transmiten esa energía hacia sus oídos. Llegan hacia sus oídos, crean la fuerza de vibración, esa fuerza de F0, esta fuerza aquí está aquí, eso hace vibrar entonces su tambor óptico y eso se transmite al cerebro. Entonces es el proceso de hablar y oír. Por supuesto que este proceso es más complejo. En la vida real, también los ojos le mandan información, ¿no? Hay una canción muy bonita, original de España, que ahora es una marinera, Palmero sube a la palma. ¿Alguien se acuerda de esa canción? ¿O yo soy el único viejito aquí? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie baila marinera aquí? Palmero sube a la palma, catay, catay, chumay, chumay, ¿no? Y después dice, y después solicita, chumay, chumay, ¿no? Y porque, y que me mires a los ojos, porque los ojos también sirven de, ojalá no, usted está como la prueba PISA acá. Porque los ojos también sirven de lengua. Quiere decir que los ojos también nos transmiten información. Claro, porque usted mira a un amigo y le digo, por ejemplo, me vio aquí el ingeniero Flavio Quiroz y le digo, Flavito, préstame 10 soles. Y él me dice, sí, hermanito, y me lo da. Y después mañana le digo, oye, hermanito, préstame otros 10 soles. Y ahora me dice, sí, hermanito, pero con los ojos me está diciendo, pero ¿cuándo vas a pagar, desgraciado? ¿No? Algo así. Entonces uno mira a los ojos y hay expresión, hay comunicación también. ¿Ok? Bueno, pero el punto es de que nosotros queremos entender ahora cómo se generan las ondas. Siguiente. Ok, antes de llegar a las ondas, me voy a olvidar este detalle. Generalmente una cosa no vibra sola, vibran muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando digo mi mano, también vibra mi otra mano, vibra mi cuerpo. Entonces hay que entender lo que llamamos osciladores acoplados. Entonces aquí pueden ver ustedes el ejemplo de 5 de ellos, en vez de uno solo, 5 con resortes ahí. Entonces pueden ver si viera uno solo, o sea, este de aquí nomás, si vibra así, hay un solo modo. Si vibra de esta manera 2, hay 2 modos. Si vibra de estos 5, o sea, como este ejemplo, hay 5 modos. Uno que es así, uno que es así, otro que es así, otro que es ahí. A medida que aumente usted el número de objetos, aumenta las posibilidades. Y entonces vamos pues de un sistema de una sola partícula a n partículas y vamos a objetos como el aire, que no son una, no son dos, no son un millón, no son un billón, son 10 a la 25, 10 a la 28. Y nadie pues en su vida se va a dedicar a analizar 10 a la 28 partículas. Entonces tiene que llevar de lo discreto, que vamos de 1, 2, 3, a lo continuo. Y ese es el proceso de ir de vibraciones a ondas. Las ondas son más complejas. Para simplificar,
Si alguien me da un examen, ¿qué quiere tomar un examen? ¿De ondas o vibraciones? Usted le dice vibraciones, ¿no? Porque las ondas, vamos a ver ahorita, son más complejas. Siguiente. Ok, ondas mecánicas.